Como muestra de lealtad, Veracruz, aquí te vi a chulo.
Honorable mesa del presidio, pueden tomar asiento. En el municipio de Cosquihui, hablante de nuestra lengua materna, que es el Tutunacú. Actualmente radica en la ciudad de Papantla. Él es profesor de educación primaria, egresado del Centro Regional número 29 de Mejoramiento Profesional del Magisterio en Jalapa, Veracruz. Es licenciado en Educación Primaria Indígena, egresado de la Universidad Pedagógica Nacional, subsede Papantla de la Unidad 303 de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz. Tiene una maestría en Desarrollo Educativo, egresado de la Universidad de Puebla. También tiene un seminario en Educación Intercultural en el medio indígena, Escuela y Comunidad, impartido por la Universidad Veracruzana a través de la Universidad Veracruzana Intercultural de Espinal, Veracruz. A continuación, daré a conocer su desempeño laboral. Él empieza a tomar servicio el 1 de septiembre de 1972, cuando ingresó a Educación Indígena, prestando servicios educativos como promotor cultural bilingüe. Del periodo de 1972 a 1973, fue docente de la Escuela Primaria Bilingüe José María Morelos y Pavón, de la comunidad del mismo nombre del municipio de Cosquihui, Veracruz.
De 1973 a 1979 fue director de la escuela primaria bilingüe Juan Aldama de la localidad Sabanas de Calostón del municipio de Cosquihui. De 1979 a 1980 es docente en la escuela primaria bilingüe Donato Márquez Azuara de la localidad Nuevo Gital, Papantla, Veracruz. Del periodo de 1980 a 1981 es comisionado como subdirector regional de educación indígena en la Dirección Regional de Educación Indígena de la región Totonacú de Papantla, Veracruz. El 22 de agosto de 1981 es designado como director regional en la Dirección Regional de Educación Indígena de la región Totonacú de Papantla, Veracruz. Del 19 de noviembre de 1999 a diciembre del 2003 es designado jefe del Departamento de Educación Indígena en el Departamento de Educación Indígena de la Secretaría de Educación de Veracruz en la ciudad de Jalapa, Veracruz. De enero del 2004 a febrero del 2005 es designado director de Educación Indígena en la Dirección de Educación Indígena de la Secretaría de Educación de Veracruz en la ciudad de Jalapa. De marzo de 2005 a la presente fecha es jefe de sector en la jefatura de sector 05 de Educación Indígena de la Secretaría de Educación de Veracruz en la ciudad de Papantla, Veracruz. En este 2022, actualmente es titular de la Academia Regional Totonacú. Es por ello que el día de hoy le rendimos este homenaje. Quisiera que todos le brindemos un fuerte aplauso como se lo merece. Muchísimas gracias. Pérez Antonio, forjado de la mano de su madre, Elpidia Antonio Cruz. Nace un 22 de agosto de 1953 en la localidad de Pueblillo, Papantla, Veracruz. Actualmente se desempeña como jefe de sector, ingresando a la Secretaría de Educación Pública el 1 de septiembre de 1972. Su educación básica la cursa en su natal Pueblillo, Papantla. Su educación superior en el municipio de Papantla. El maestro Filiberto Pérez Antonio actualmente lleva laborando 50 años de servicio, 50 años de trayectoria en apoyo a la niñez y al magisterio de la Sierra del Totonacapan. En el año de 1972-1973 fue comisionado como director con grupo en la localidad de Buenavista, Cosquihui. En el periodo 1973-1977 fue nombrado supervisor del Plan Nacional de Castellanización de la zona escolar 581 en el municipio de Papantla. En el periodo escolar 1977-1979 es nombrado supervisor escolar de la zona 584 del municipio de Coyutla. En el periodo escolar 1979-1986 es nombrado supervisor escolar de la zona 581 del municipio de Papantla. En el periodo 1986-2013 es asignado como jefe de sector número 11 de la jefatura del sector del municipio y comunidad de Tabladero Espinal, Veracruz. Recientemente, durante el periodo 2013-2022, es actualmente jefe de sector número 14 con sede en la ciudad de Papantla.
En sus estudios profesionales, lo distingue con el título de profesor de educación primaria, egresado del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio de la ciudad de Papantla, Veracruz. También es titulado de licenciado en Educación Primaria Indígena, egresado de la Universidad Pedagógica Nacional de la ciudad de Poza Rica, Veracruz, con mención honorífica. Es titulado como licenciado en Educación Media Superior en la especialidad de Español, egresado de la Normal Superior Justo Sierra de la ciudad de Puebla, Puebla. Es egresado de la Universidad del Golfo con estudios de posgrado de Tampico, Tamaulipas, con especialidad en Educación Administrativa. Diplomado en Administración Escolar y Práctica Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional. Diplomado en Educación Intercultural Bilingüe por la Universidad Pedagógica Nacional. Al igual, el profesor y licenciado Filiberto Pérez Antonio es reconocido bajo los siguientes diplomas. Diploma de honor otorgado por la Secretaría de Educación Pública y el Honorable Ayuntamiento Constitucional de la ciudad de Papantla, Veracruz. Es reconocido por el testimonio de reconocimiento otorgado por el Gobierno del Estado de Veracruz y la Secretaría de Educación del Estado. Diploma de honor otorgado por la Dirección General de Educación Popular. Diplomado de reconocimiento otorgado por el Director General del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. También ha participado en todos los talleres de actualización programados por la Secretaría de Educación de Veracruz de manera presencial y virtual. El maestro Filiberto Pérez Antonio ha participado como miembro e integrante de la Asociación Civil Imperio Totonaca, capacitador del curso de inducción a la docencia a jóvenes de nuevo ingreso del estado de Puebla y Veracruz. También ha participado en una magna conferencia con el tema Educación Indígena a los alumnos de la Escuela Normal de Tuxpan. Trayectoria del maestro Filiberto Pérez Antonio, quien durante este periodo escolar cumple 50 años sirviendo a la niñez y al magisterio del Totonacapan. Brindémosles fuertes y calurosos aplausos al profesor y licenciado Filiberto Pérez Antonio. Nabushman Askeriani Zanka Kinakashmate Zoom Khe Tuko Kaman Makamastaya Khe Tamako Langatalakachishkuwi Khe Humano. Gracias por su asistencia, Maestro Cecilio, Maestro Filiberto y todos los que estamos aquí. Siempre he escuchado que todo en vida. Hay veces reconocemos a los grandes hombres cuando llevamos una corona, un ramo de flores, lo más hermoso, lo más bonito. Y hoy tenemos la oportunidad de que ellos también escucharlos, porque le decimos, un gran hombre ya no nos puede contestar, aunque nos está escuchando, pero ya no nos puede contestar. Hoy lo hacemos en vida, compañeros, en vida. Gracias por todos los amigos que están presentes, gracias a todos
El reconocimiento dice lo siguiente. Ushuma kitsis la makaltawakanani Veracruz. Pumapaksin la makaltawakanani Taputlacan 598. Pumapaksin isla kawananin makaltawakananin de 1359. Pumapaksin isla Polataman Katukunin Veracruz. Makamasta hoy tamakamasta talakatishkuit makaltawakana Cecilio Morales Vázquez talakatishkuit istastukut tipo Macau kata dadaskuk macha chuka daskuknin lagsukaman makaltawakananin ischin chanit kiltamaku slagata hae kiltamaku kutsiyan kiltamaku ispapa sanankitsis taman pu shamatati kata nagkaltukunin Veracruz. Makamasta hoy hae talakachishkuit shapushko mapaksina shalakatukunin Paulino Roberto Salgado mapaksina shlekawana makaltawananin de 1359 Juan Antonio Castro Lázaro chu makaltawakana nemalaka ulan na 598 Alberto Olarte Tiburcio. Chunewan hae talakachishtuit hae tamakamasta y nakwane mabaksina neba menich takapushako makaltawakana Maria sila makamasta sindiko sila kaep po mabaksin sila kaltukunin nagwane na makamashke o makaltawakana Cecilio Morales Vázquez. Y ese aplauso que se escucha todavía mucho más fuerte. En vida, hoy festejamos a nuestro buen amigo Cecilio Morales. Maestro. Hacer mapaksinanay ko kilakating walaki. Hacer mapaksinanay ko kilakating walaki. Hacer makaltawakanani tiko umaki samaku tamakstuminitaw uno kimpula tamankan kalikas takuni kapas katkatsiniyan putong wishin piumat tamakstuminitaw silagata ni na tamaksakaw naskukaw chuna masiwaksaw kintas bukan kapas katkatsiniyan putong wishin. De manera muy respetuosa quiero dirigirme a todos los integrantes de este honorable presidio. Quiero referirme a la representante del alcalde de este hermoso pueblo Espinal, la maestra María Ramírez Ramos, que trae la representación del alcalde Paulino Salinas. Agradecerle por su asistencia, porque de manera institucional
de manera institucional legitima el trabajo que venimos realizando como subsistema de educación indígena a favor de nuestras comunidades Tutunacú, brindando una educación en los términos en que marca el artículo 3º constitucional, una educación humanista, una educación de excelencia y sobre todo una educación plurilingüe, multicultural, donde se respeta la lengua y la cultura de los pueblos originarios de nuestro país. Agradecerle la presencia de nuestro líder académico estatal, el maestro Eleuterio Olarte Tiburcio, director de la ABELI. De igual manera, agradecerle la presencia de todos los supervisores escolares del sector 14, del sector 11 y del sector 05. Felicitar a nuestras compañeras y compañeros del coro de maestras de educación indígena, del sector 05, del sector 14, bajo la dirección del director del coro, que es el maestro Álvaro Valencia Salas. Nuestra lengua Tutunacú se puede conservar, se debe de proteger y se debe de difundir de diferentes maneras. Una de ellas es a través del canto patriótico, como es nuestro himno nacional mexicano o como es nuestro himno a Veracruz. Nuestras compañeras y compañeros del coro lo están haciendo bien, y felicitar también a nuestras compañeras y maestros que trabajan en cada una de las escuelas, porque en todas las actividades cívicas entonamos nuestro himno nacional mexicano en lengua Tutunacú a nivel de idioma, considerando las 7 variantes lingüísticas, tiene el reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Pública y tiene el reconocimiento oficial de la Secretaría de Gobernación y sobre todo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Por ello, un reconocimiento a todos los docentes por este trabajo efectivo que se está realizando. Más aún porque a partir de febrero de este año se dio el inicio del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas proclamado por la UNESCO 2022-2032. Por lo tanto, tenemos trabajo que seguir desarrollando en cada una de nuestras escuelas, en cada una de nuestras comunidades. Yo quiero agradecerle al maestro Alberto Olarte Tiburcio, en su calidad de titular de la Supervisión Escolar número 598, al maestro Juan Antonio Castro Lázaro, secretario general de la delegación D1 359, para organizar el 31 torneo magisterial de básquetbol varonil y femenil, porque a través del deporte podemos también fomentar la unidad entre los maestros, porque a través del deporte podemos brindar una educación integral a nuestros alumnos. Mi agradecimiento al maestro Alberto Olarte Tiburcio y su delegación sindical al considerar al maestro Filiberto Pérez Antonio, jefe de sector número 14, y un servidor, para que hoy de manera histórica, 18 de marzo de 2022, recibamos este reconocimiento que ustedes nos hacen. Muchísimas gracias a todos por su apoyo y por su solidaridad.
Muchas gracias a las supervisoras y supervisores al brindarnos este reconocimiento en el que nos compromete más a seguir trabajando por la educación indígena. No hemos terminado nuestra tarea. Qué bueno que está aquí la síndico del Ayuntamiento de Espinal, la maestra María Ramírez Ramos, porque a través de ella nos puede ayudar para que el alcalde de Espinal y los demás integrantes del Ayuntamiento Municipal emitan en sesión de cabildo un decreto de reconocimiento de las normas de escritura de la lengua tutunacú para su aplicación en este municipio de Papantla, en este municipio de Espinal. Con este procedimiento del decreto de reconocimiento de las normas de escritura de la lengua tutunacú, estaremos logrando que nuestra lengua tutunacú se institucionalice. Las normas de escritura de la lengua tutunacú lo iniciamos desde el 11 y 12 de abril de 1983 en un lugar que se llama Amixtlán, el Mirasol Amixtlán, Puebla. Ahí se realizó el primer Congreso Totonaco para unificar nuestro alfabeto tutunacú, en el sentido de que nuestra lengua tutunacú tiene 7 variantes lingüísticas, por lo tanto era necesario unificar nuestro alfabeto tutunacú. Ahí lo iniciamos el 11 y 12 de abril de 1983, y a partir del año 2003, un 24, 25, 26, 27 y 28 de octubre del 2003, iniciamos el trabajo de la normalización de la escritura de la lengua tutunacú, para que finalmente el 21 de febrero del año 2016 las normas de escritura fueron reconocidos por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Posteriormente, el 28 de mayo del año 2019 sale publicado en el Diario Oficial de la Federación nuestras normas de escritura. El 8 de julio del año 2021 salió publicado nuestras normas de escritura en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado. Ahora, el siguiente paso es de que en cada ayuntamiento municipal, en cada municipio, haya un decreto de reconocimiento de las normas de escritura de la lengua tutunacú para su aplicación en el municipio correspondiente. Con ello estaríamos logrando institucionalizar nuestra lengua tutunacú. Como pueblos originarios, ¿qué ganamos al lograr que se institucionalice nuestra lengua tutunacú? Ganamos mucho, porque entonces las autoridades en sus 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, tendrán un presupuesto para la revitalización de las lenguas indígenas, y más ahora que entramos en el decenio internacional las lenguas indígenas. Por ello, maestras y maestros, autoridades, no hemos terminado la tarea. Tenemos que seguir difundiendo nuestra lengua a través de nuestro himno nacional mexicano en lengua tutunacú, a través del himno a Veracruz, a través de las narraciones, a través de los libros artesanales, a través de los cantos infantiles, todo en lengua tutunacú, y lograr el paisaje lingüístico en cada una de las comunidades y en cada uno de los municipios. Por ello, yo los invito a que sigamos trabajando de manera unida. Escuché de manera muy atenta la narración que hicieron nuestros compañeros con respecto a mi trayectoria en educación indígena. Efectivamente, soy originario de Cosquín.
Nací un 27 de octubre del año de 1954. Tuve la oportunidad de ingresar a educación indígena el 1 de septiembre del año de 1972. En este año 2022 estaremos cumpliendo los 50 años de trabajar en educación indígena. Por ello, les agradezco su apoyo, su solidaridad a todos ustedes, pero no quiero dejar el micrófono sin antes decirle que también fui presidente de la colonia Tajín, donde actualmente estoy viviendo. También ocupé la Secretaría de la Vivienda de la sección 32 en diciembre de 1990 a diciembre de 1993. También estuve en el Colegiado de Desarrollo Educativo de la sección 32 en el periodo 2007-2011. También quiero referirme que cuando era una sola región, nuestra región Totunacú, se creó la delegación sindical D168, en donde tuve la gran oportunidad de ser el secretario general de la delegación sindical D168, periodo 1977-1979. Este trabajo que se está realizando aquí es un trabajo sindical, es un trabajo de fortalecimiento de nuestra lengua Totunacú. Por ello, desde aquí le mandamos un saludo caluroso a nuestro líder de educación indígena a nivel estatal, el maestro Leandro García Hernández, secretario de Trabajos y Conflictos de Educación Indígena.